Cuando ocurre algo así, mucha gente se pregunta, ¿quién va a beneficiarse de ello, de este tipo de actividades? Y cuando recordamos los años 50 en Irak, hicieron el mismo tipo de atentados contra el pueblo judío allí. En aquella época, intentaban forzar al pueblo judío. Bueno, ya sabes, ahora dicen que sabemos lo que está ocurriendo en Israel. Hablan de cómo el pueblo judío en Israel no está seguro. Pero es lo contrario de lo que afirma el gobierno de Netanyahu, que dice que todo va bien y que están haciendo mucho por el pueblo judío en Israel. Pero realmente quieren hacer que la situación de los judíos en la diáspora, los judíos en Australia y en otros países, parezca insegura, incluso en lugares como Australia, para que sientan que tienen que ir a Israel. Y esto es lo que dijo Evi Shalem, la historiadora israelí, sobre lo que ocurrió en Irak. Antes de la aparición del Estado de Israel en 1948, vivía un gran número de judíos en el mundo árabe, alrededor de 800,000. Había judíos en Líbano, Siria, Egipto e Irak. La comunidad judía de Irak era la más antigua, con una historia que se remontaba a 2 milenios y medio. Era la más próspera, la más exitosa y la mejor integrada en la sociedad local. Antes de 1948, había judíos en todo el mundo árabe. Y la convivencia entre musulmanes no era un lejano, sino una realidad cotidiana. Judíos y árabes vivían unos junto a otros hasta la llegada del sionismo. Mi familia y yo éramos judíos árabes. Hablaba en casa, no hablábamos ni en otro idioma. Nuestra cultura era la cultura árabe. Nuestra comida era la más deliciosa, la más picante de Oriente Medio. No era comida europea. Así que, en todos los sentidos de la palabra, éramos judíos árabes. Nosotros, los judíos árabes, teníamos mucho más en común, lingüística y culturalmente, con los no judíos que nos rodeaban. Teníamos mucho más en común con ellos que con los judíos de Europa del Este. En marzo de 1950, el Parlamento iraquí aprobó una ley que decía que cualquier judío que quisiera abandonar el país era libre de hacerlo. Tenían un año para registrarse y marcharse con un visado de ida. Al principio, no muchos judíos se registraron para irse. Pero al año siguiente, 5 bombas explotaron en locales judíos de Bagdad, creando pánico y contribuyendo a precipitar el éxodo hacia Israel. Yosef Basri, un abogado sionista ferviente de 28 años, fue responsable de 3 de las 5 bombas. Su controlador era un oficial de inteligencia israelí llamado Max Binet, quien le dio las órdenes y el TNT. En 1900, 35,000 judíos en Irak. A finales de 1952 solo quedaban unos 10,000 y 125,000 habían acabado en Israel. Salimos de Irak como judíos y llegamos a Israel como iraquíes. El problema es que Israel afirma ser el Estado de los judíos. Afirma en nombre de todos los judíos del mundo. El sionismo es algo askenazí. No tiene nada que ver con... Creo que Israel hoy y Netanyahu están en la misma situación. Están intentando hacer las cosas como nos enseña la historia. ¿Cuál es su opinión, profesor Marandi? Bueno, de nuevo, solo quiero repetir que no estoy diciendo que el régimen israelí esté detrás de esto. Pero si alguien se beneficia, como mencionaste hace unos minutos, si hay alguien que se beneficia de esto, sería el régimen israelí. Ahora bien, podría ser simplemente que estos 2 hombres, este padre y su hijo, debido a su ideología wahhabí o salafista extremista, la ideología takfiri, llegaran a la conclusión de que podían masacrar a gente común. Y eso es lo que hacen en Irán. Eso es lo que hacen cuando atacan Irán. Eso es lo que hacen cuando atacan Irak. Eso es lo que hacen. Eso es lo que han estado haciendo en Siria con la ayuda de las agencias de inteligencia occidentales. Lo hicieron durante 13 o 14 años, y ya sabes, Erdogan fue la persona clave que coordinó a esos militantes takfiríes. Y por supuesto, la financiación procedía principalmente de Qatar, es decir,
venía de toda la región del Golfo Pérsico, pero sobre todo de Qatar, especialmente en las últimas etapas. Así que podría deberse simplemente a esa ideología. Pero si planteáramos la posibilidad de que fuera algo más que eso, entonces obviamente el país que viene a la mente, el régimen que viene a la mente, es el régimen israelí. Ya lo han hecho antes. Han, ya sabes, matado a judíos. La directiva Hannibal trata sobre matar a judíos. Lo vimos el 7 de octubre cuando supuestamente, según algunos, mataron a cientos de los suyos para que no fueran tomados como prisioneros para un intercambio. Han utilizado la directiva Hannibal antes en Gaza, cuando capturaron a soldados del régimen israelí. Y, por supuesto, un régimen que comete genocidio, un régimen que no tiene ningún límite moral, que masacra niños a diario. Mientras hablamos, cada día están matando aproximadamente al mismo número de personas que fueron asesinadas en Australia, en Gaza, cada día, durante este supuesto alto el fuego falso. Cada día están matando a palestinos. Ayer mataron a 3 ciudadanos libaneses. No he visto las noticias de hoy, pero están matando libaneses todos los días, aunque haya un alto el fuego, y los garantes occidentales guardan un silencio absoluto porque son cómplices. Y en Gaza están impidiendo que entre comida. Durante la tormenta reciente, murieron bebés por el frío, por las temperaturas gélidas, y los están bombardeando cada día. Así que no tienen reglas ni brújula moral. Está claro que podrían hacer cualquier cosa. Pero de nuevo, eso no significa que lo hayan hecho. Aún así, si vamos a mirar más allá de esas dos personas, el primer lugar donde habría que mirar es el Mossad. La otra cuestión, mencionaste el caso de Siria. Sabemos que parece que una facción del ISIS está atacando a otra facción allí. El objetivo principal, en general, es balcanizar Siria. Lo están haciendo, y quieren hacerlo de forma oficial. Quieren dividir Siria en diferentes regiones. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo en Siria? ¿Y hasta qué punto lo que sucede allí está relacionado con el gobierno turco, con el gobierno de Erdogan? ¿Y cuánto de ello proviene de Israel y de Estados Unidos? Bueno, Erdogan y Qatar fueron realmente los que más hicieron para destruir Siria entre los regímenes de la región. Lo hicieron en alianza con los israelíes y los estadounidenses, y ahora han creado una catástrofe para todos. Siria se está encaminando hacia la desintegración. Está siendo balcanizada. Era evidente que esto iba a suceder. El salafismo no tolera ninguna visión del mundo diferente de la suya, incluida la del Islam suní, incluida la del Islam sufí. Así que nada ocurre automáticamente cuando tienes a un terrorista como Jolani en Damasco. Las minorías, todas ellas, las tradicionalmente laicas, las suníes moderadas, todas están en peligro. Y por supuesto, esta gente, ya sabes, no tiene ningún interés en desarrollar una constitución ni en celebrar elecciones. Es un régimen al que se van a aferrar. No hay planes para elecciones. Y el representante de Estados Unidos, Barack, que también es el embajador en Turquía y por supuesto amigo de Epstein, vimos el tweet en el que Epstein le decía que le enviara una foto suya con un niño para poder sonreír. Esta criatura despreciable, el embajador en Turquía, Aberrant Sariaforti, both Irmenium TD Ains S, the 3-year Syria. Al apoyar a Al-Qaeda en Siria, quiere que implosione. De hecho, habló recientemente sobre Siria y Líbano, diciendo básicamente que Líbano y Siria deberían pertenecer a Siria. Solo quiere crear división. Quiere provocar una guerra entre Siria y Líbano para causar más destrucción. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Israel. Cualquiera que piense que los intereses de Estados Unidos en Asia Occidental son diferentes de los del régimen israelí en cuestiones clave es un necio. Y aquellos que apoyaron la guerra sucia en Siria, los regímenes de nuestra región,
Sabían que esto se hacía a instancias de Estados Unidos y en beneficio del régimen israelí. At the behest of the United States and for the benefit of the Israeli regime. But because of their enormous wealth, especially Debido a su enorme riqueza, especialmente Qatar y otros países de la región del Golfo Pérsico, pero principalmente Qatar, han construido un imperio mediático, no solo con sus propios medios, sino también con aquellos que financian, junto con centros culturales y religiosos. Los saudíes y otros han hecho lo mismo. Han estado utilizando estas plataformas para promover el sectarismo, el odio religioso y para apoyar a grupos extremistas. Mucha gente fue engañada. Se aliaron con los estadounidenses y apoyaron esta conspiración estadounidense contra Siria. Y por supuesto, el resultado final que vemos hoy es exactamente lo que Sayyid Hassan Nasrallah predijo hace años. what Sayyid Hassan Nasrallah was predicting years ago. It was clear as day. And I think now, Estaba claro como el agua. who were influenced Y creo que ahora muchas de esas personas que fueron influenciadas por esos medios y por esos entornos religiosos están empezando a ver la realidad, las razonables, las que ahora observan lo que ocurre en Siria. Entienden que el wahabismo, el salafismo y esos grupos terroristas son perjudiciales para los intereses de nuestra región, para los intereses del mundo islámico. Y Occidente ataca constantemente al Islam y a los musulmanes por culpa de esos grupos terroristas, por culpa de esos extremistas. Los mismos extremistas que ayudaron a crear, los mismos extremistas a los que apoyaron en Libia. Apoyaron a esos grupos terroristas para derrocar al gobierno libio. bring down the Libyan government. And the bombing in Manchester, Y el atentado en Manchester, en un concierto donde mataron, creo, a unos 20 jóvenes británicos que estaban allí. El terrorista había estado implicado en Libia. Así que ya sabes, tanto si alguien estaba detrás de él como si actuaba por su cuenta, podría, si lo miras en el mejor de los casos, ser un efecto de retroceso. Sus políticas insensatas de apoyar a esos grupos terroristas se volvieron en su contra. Pero el peor de los casos sería que él estuviera vinculado a una de esas agencias. worst case scenario would be that he's linked to one of these agencies. Now, this is what we see with 9/11. Esto es lo que vemos con el 11S. Durante años, yo mismo fui muy escéptico con la gente que decía que el 11S fue algo más que la acción de esas 19 personas. Pero en los últimos años vi fragmentos de la serie de 5 partes de Tucker Carlson. No la vi entera, quizá una parte y media, la primera y aproximadamente la mitad de la segunda. Pero por lo que he visto, está claro que participaron más personas además de esas 19, porque hubo quienes vendieron acciones de aerolíneas y bancos justo antes del ataque. Así que había gente que lo sabía, pero el gobierno de Estados Unidos no revela sus nombres. Y por supuesto, estaban esas personas que lo filmaban, aparentemente vinculadas a Israel, al régimen israelí, como dicen algunos, que está construyendo asentamientos. Israel, the Israeli regime, Mossad, that's Building 7. Again, I'm not very much De nuevo, no estoy muy familiarizado con los acontecimientos que rodean eso, pero la cuestión es que esos grupos están muy infiltrados y hay personas con un interés particular en utilizarlos en Occidente como herramientas. Así que, ya sea en Australia o en Manchester hace años, hay dos formas de verlo. O bien fue solo una o dos personas llevando a cabo un ataque, entonces sería una represalia. O bien esas personas estaban vinculadas a agencias de inteligencia. Y si lo estaban, entonces se trata de las mismas agencias de inteligencia que han estado colaborando con ellos durante décadas. obviously those intelligence agencies that have been working with them all during these decades.